Seguimos la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, biografía completa de Srila Prabhupada, Swarup Das Goswami. Estamos leyendo el cuarto volumen, el capítulo 2, la tercera parte de 3 partes, final del capítulo, y dice así. El Daily Sketch informó: los Krishna cenan en casa de John y Yoko. Una fotografía mostraba a los devotos sentados fuera tomando prasad. Hora de almuerzo en Tittenhurst Park, lugar de residencia de John Lennon y Yoko Ono. Ayer, algunos invitados de Lennon se acomodaron bajo los rayos del sol. Los participantes del picnic son seguidores del Swami indio, su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta. Han adoptado las costumbres de Oriente, desde sus ropas y cabezas rapadas hasta el curry indio que comen con los dedos. Esta escena no encaja con el estilo de un lugar como Tittenhurst Park, que le costó a John 150.000 libras y cubre una superficie de 24 hectáreas del muy exclusivo Sunny Hill, cerca del circuito de carreras Royal Ascot. Prabhupada y su gente, junto con John y Yoko y los suyos, hacían una rara combinación. 2 días después de la llegada de Prabhupada a Tittenhurst, John y Yoko volaron a Canadá para tocar con la Plastic Ono Band en el Toronto's Rock and Roll Revival, organizado en el Varsity Stadium. En octubre, John y Yoko grabaron el álbum Wedding y comenzaron a trabajar en una película, Rock and Roll Circus. Por su parte, John grabó Cold Turkey. Aunque John en general era tímido respecto de sus posesiones, se mostró muy abierto y generoso con los devotos que trabajaban en la casa principal. Los invitó a quedarse de forma permanente en Tittenhurst y en la granja. Cualquier cosa que tuviera, decía, la compartiría con ellos. Un día, Yoko le preguntó a Yamuna si una pareja de devotos podría estar en una presentación con ella, y John, en un teatro de Londres. Habían aparecido allí antes vestidos con una bolsa de arpillera y tenían pensado hacer otra aparición, pero Yoko pensó que tal vez una pareja de devotos podría ocupar el lugar de ellos. El público dijo nunca notaría la diferencia, e incluso si lo hacían, sería una publicidad simpática para los devotos. Declinando con educación, Yamuna explicó por qué los devotos nunca podrían hacer tal cosa. Cuando se lo contó a Prabhupada, él fue categórico. Ninguno de sus discípulos iría. Durante los días siguientes condenó esta sensualidad. John invitó a Prabhupada a la mansión a escuchar su reciente grabación de Cold Turkey. Aunque esa canción era de poco interés para Prabhupada, John se encaprichó en que él la escuchara. Prabhupada acudió para aprovechar la oportunidad de predicarle a un hombre tan importante. Se sentó en el cuarto principal, en el sillón que estaba delante de la chimenea. El disco estaba listo en la gran máquina de 16 pistas en que lo había grabado, y mientras Prabhupada esperaba con paciencia, John comenzó a manejar los controles. Pero la máquina no funcionó. John comenzó a maldecir por lo bajo, girando perillas y apretando botones. Solo Purushottam acompañaba a Prabhupada, mientras otros 2 devotos estaban fuera escuchando. Cuando se asomaron y vieron que John luchaba contra la máquina, comenzaron a reír de forma silenciosa entre las sombras. «¡Caramba!», dijo Prabhupada, «tu máquina no funciona». «Bueno, no importa. Nosotros también hicimos una grabación y nos gustaría tocar esta música para tu placer». John se resignó a escuchar la canción de Prabhupada, y Prabhupada se salvó del Cold Turkey. Prabhupada hizo corta su visita. Mientras se iba, vio estampadas en la pared fotos de tamaño natural de John y Yoko desnudos. También vio siluetas en blanco y negro de un hombre y una mujer en varias poses de relaciones sexuales. Al regresar a su cuarto, comentó: «No es bueno para nosotros seguir quedándonos aquí». Le pidió a Mukunda que buscara un departamento en Londres. Las renovaciones que estaban realizándose en Barry Place aún estaban incompletas y Prabhupada dijo que prefería estar en la ciudad
para poder supervisar las obras. El paisaje natural de Tittenhurst era agradable, pero el estilo de vida de los anfitriones y el suyo eran incompatibles. Un día, John y Yoko, vestidos de negro, fueron a visitarlo. Reconociendo que era un gran yogi con poder místico, le pidieron que usara su poder para que Krishna dispusiera que ellos siguieran unidos después de la muerte. Pero él se sintió decepcionado. «Esa no es mi función», les dijo. «Krishna les da la vida y él se la quita en la forma de la muerte. Es imposible que ustedes puedan estar unidos después de la muerte. Cuando vuelvan al hogar, cuando vuelvan a Dios, estarán unidos con Krishna. Pero la de marido y mujer es simplemente una relación mundana. Termina con el cuerpo al momento de la muerte. No pueden retomar este tipo de relación después de la muerte». En el extremo de la finca, en una casa georgiana pequeña y descuidada, vivía un albañil con su esposa. Habiendo sido contratado por John para construir un estudio de grabación, este hombre recién se había mudado a Tittenhurst. Era un hombre rudo y fuerte. Nunca habló con los devotos hasta que un día les preguntó a varios si creían en fantasmas. «Claro que sí», dijo Kulasekara. «Prabhupada dice que hay fantasmas». «Yo no creo en eso», dijo el albañil. «Mi esposa está teniendo sueños, pero yo no creo en fantasmas». La esposa del albañil reveló que ambos, ella y su esposo, habían estado oyendo algo por las noches. La noche previa habían ido corriendo a casa de John Lennon, aterrorizados, quejándose de los ruidos. Cadenas que se arrastraban, tacos de botas que golpeaban contra el piso y el ruido de algo como un cuerpo arrastrado por el piso. El albañil había visto que a su esposa la sacudían con violencia por los hombros, aunque no había nadie más allí. Cuando los devotos le contaron a Prabhupada, este dijo: «Díganle a John Lennon que si quiere, podemos deshacernos de esos fantasmas». Mukunda entregó el mensaje, pero John ya había invitado a su amiga, una bruja blanca, para que exorcizara al fantasma. La bruja visitó la casa del albañil y unos devotos fueron al lugar. Sobre la chimenea del cuarto principal encontraron tallado de una persona con un fantasma que le salía de la frente y en la pared opuesta unas runas de caoba. «Estas son runas de brujas antiguas», dijo la bruja mientras movía la cabeza. «No hay nada que yo pueda hacer aquí». Cuando John les pidió a los devotos que trataran con su método, Prabhupada los dirigió. Debían salpicar la casa del albañil con agua ofrecida a Krishna en las puertas, soplar caracolas y luego hacer un kirtan. Un grupo de devotos fue al lugar y Kulasekar dirigió el kirtan. Después de media hora de canto, Kulasekar sintió la liberación de una gran presión dentro del cuarto y el kirtan se volvió extático. Los devotos volvieron a sus ocupaciones, le aseguraron a John que los fantasmas no regresarían. Por su parte, el albañil y su esposa volvieron a mudarse allí. A la mañana siguiente, Prabhupada pasó por el lugar durante su caminata. «¿Y cómo está el fantasma?», preguntó. «Sin novedad», respondió Kulasekar. Al día siguiente, Prabhupada volvió a preguntar: «¿Cómo está el fantasma? ¿Les gustaría que regresara?». Años atrás, en la India, dijo, cuando dirigía su negocio químico, detectó fantasmas durante la noche en el edificio. «¿Y qué hizo usted?», preguntó uno de los devotos. «Simplemente canté Hare Krishna y los fantasmas se fueron». Luego abrió enormes sus ojos mientras hacía gestos con ambas manos, imitaba a los trabajadores que asustados iban corriendo hacia él. «Babuji, Babuji, hay un fantasma, hay un fantasma». Los devotos se echaron a reír. «En realidad», dijo Prabhupada, «hay muchos fantasmas aquí, en especial por las áreas de poco tránsito. Están apegados a este lugar, pero no les harán daño si simplemente cantan Hare Krishna». Prabhupada estaba ansioso de dejar Tittenhurst. Afortunadamente, para finales de octubre, algunos devotos pudieron mudarse a Guri Place. Él ya no tenía nada que hacer en Tittenhurst. El señor Lennon era una persona influyente que parecía estar interesada en Krishna.
Pero en ese punto ya no había razón para que Prabhupada permaneciera en esa propiedad. Yoko y su exmarido Dan, que en ese momento el administrador de John, también estaban presionando a John para que se deshiciera de los devotos. Dan se quejó de que los devotos trataban de apropiarse del lugar. Ellos, por su parte, se quejaban con John de que Dan y Yoko no decían la verdad. De un lado estaban Dan y Yoko, del otro los devotos. John estaba en medio, no tuvo opción. John le dijo a Prabhupada que en lo que a él se refería no tenía ningún problema con los devotos, pero la gente de su entorno tenía dificultades con ellos. Les daría un par de semanas más para que se mudaran a su nuevo templo en la ciudad, ya que estaban en proceso de irse a Buri Place. Además, Mukunda había encontrado un apartamento para su amiji a corta distancia del templo. Al cabo de pocos días estaría todo listo para que se mudara. El día en que Prabhupada se fue de Tittenhurst, John le detuvo junto al auto y dijo: «Quiero despedirme de mis amigos». Luego hizo una última caminata por el parque. Miró con atención cada árbol y sus hojas, como lo hacía durante sus caminatas matutinas, y se fue. Al día siguiente cayó una tormenta severa sobre Tittenhurst que rompió ventanas y arrancó árboles de raíz. 3 de noviembre de 1969. Prabhupada se mudó a un apartamento amueblado en la calle Baker, a 10 minutos en auto del templo de Buri Place. Después de 2 meses de estadía en Londres, estaba ansioso por ver inaugurado su templo. Shyama Sundar, por su parte, trabajaba muchísimo, aunque los progresos eran lentos. Para el interior del templo, Shyama Sundar tenía un concepto artístico tomado de fotografías que había visto de las cuevas Ajanta, unos templos del sur de la India con paredes y techos de piedra tallada. Su inspiración era producir un efecto similar usando secuoyas californianas que él y Mukunda habían despachado por barco a Inglaterra el mes anterior. Al escuchar esos planes, Prabhupada preguntó: ¿por qué hacerlo tan artístico? Pero Shyama Sundar se mostró tan firme ante su idea que Prabhupada se lo permitió. El techo estaba parcialmente terminado, así que ya no había vuelta atrás. Shyama Sundar trabajaba día y noche, pero cada día el diseño del templo parecía volverse más complejo. Las paredes y el piso estaban revestidos de secuoya maciza y el techo estaba delineado con arcos de la misma madera. Tuvo sumo cuidado en que cada pieza encajara perfectamente en su lugar. Los devotos bromeaban diciendo que la sala parecía un barco dado la vuelta. Pero Prabhupada lo alentaba diciéndole que todo se veía muy hermoso. Prabhupada solía permitir que sus discípulos trabajaran a su gusto. Su razonamiento era que ellos, quienes recaudaban el dinero, y podían gastarlo en el servicio a Krishna como más le gustara. Tampoco le interesaba interferir en cada detalle del servicio de cada discípulo, en especial cuando era obstinado y tenía ideas que no eran dañinas u obstaculizadoras. En definitiva, todos los discípulos de Prabhupada estaban bajo su decisión absoluta, pero por lo general era indulgente, 80% indulgente, como solía decir. Shyama Sundar, en particular, tuvo éxito en la concreción de sus propios proyectos. Él fue el artífice de importantes eventos. Organizó el Mantra Rock Dance de San Francisco. Construyó los primeros carros Ratha Yatra. Estableció una amistad con George Harrison y en ese momento diseñaba un templo. Prabhupada se lo permitía con cuidado, como un padre. Prabhupada consultó el calendario védico y eligió el 14 de diciembre para la ceremonia de inauguración del templo.
A pesar de las predicciones de Syamasundara y de otros discípulos que decían que esa fecha era imposible de cumplir, ordenó imprimir de inmediato las invitaciones. Los devotos tenían por delante un trabajo muy grande y muy poco tiempo. No solo tenían que terminar el templo, sino también la habitación de Prabhupada, en el segundo piso, y la cocina en el sótano. Enfrentados a esa fecha límite, comenzaron a trabajar con aún más intensidad. Además de ansiar con todas sus fuerzas la apertura del templo, Prabhupada deseaba mucho publicar el primer tomo de Krishna, pero no tenía dinero. De acuerdo con las estimaciones de los editores, el libro costaría unos $19,000. Prabhupada le sugirió a Syamasundar que le pidiera a su amigo George una donación. Syamasundar, que siempre había sido cuidadoso de no pedirle dinero a George, tenía sus dudas. Sin embargo, su amigo insistió y Syamasundar accedió. George aceptó la propuesta, pero luego se arrepintió. Entonces Syamasundar comenzó a lamentarse. En definitiva, él, en realidad, no había querido pedirle dinero a George, quien tampoco habría querido que se lo pidieran. Cuando Prabhupada supo de esta situación, invitó a George a verlo. George le dijo que todos los días iba gente a pedirle dinero, pero cuando Prabhupada le explicó la importancia del libro Krishna y que su donación sería un servicio devocional a Krishna, George cambió de idea. También accedió a escribir un prefacio para la obra. George rememora: realmente no pensaba que yo estuviera calificado para escribir un prefacio de un libro de Prabhupada, pero una forma de verlo es que el hecho de que yo fuera conocido podría ayudar. Pero desde otro punto de vista podría ser un obstáculo porque no todos quieren escuchar ni creer en lo que digo. Hay un montón de gente que se desanimaría solo por lo que estoy diciendo. Quiero decir, si yo tomara un libro sobre Krishna y el prefacio estuviera escrito por Frank Zappa o alguien así, yo pensaría: Dios mío, creo que no me interesa saber nada acerca de esto. Entonces pensé, aunque me lo haya pedido, quizás Prabhupada en realidad no quería que lo escribiera. Pero fue una de esas cosas que no podía evitar. Todos se habían hecho a la idea: vas a escribir ese prefacio y ya está decidido. Así que lo hice. Cuando Srila Prabhupada pidió ver el alunizaje, los devotos alquilaron un televisor y lo pusieron en su sala. Él tomó sus masajes como siempre, sentado en un butacón delante del aparato. Purushottam anunció: Prabhupada, es casi la hora. Encenderé el televisor y pronto recibiremos algunas imágenes de los astronautas en el espacio. Un reportero hablaba desde Cabo Cañaveral. Estamos a punto de recibir las primeras imágenes de este histórico suceso. La imagen apareció difusa, luego se aclaró. La nave aterrizó en la Luna. Los astronautas salieron y bajaron a la superficie del planeta y Purushottam estaba extasiado. Dhananjaya evoca: yo intentaba masajearle la cabeza a Prabhupada y ver el programa, todo al mismo tiempo. De repente, mientras alunizaban, Prabhupada se movió para que yo me sentara delante de él, así que le di la vuelta. Tan pronto me senté, Prabhupada comenzó a masajearme a mí la cabeza. Yo estaba avergonzado. ¿Te olvidaste de cómo dar un buen masaje?, preguntó. Así es como se hace. Me masajeó la cabeza por alrededor de 2 minutos. Luego me paré detrás de Prabhupada y comencé de nuevo a masajearle la cabeza. Para ese momento los astronautas se movían por el paisaje. Habían clavado en el suelo una pequeña bandera norteamericana y saltaban por aquí y por allá. Cada vez que lo hacían, flotaban en el aire y descendían lentamente. No había gravedad. Había muchas exclamaciones de júbilo de parte de ellos. Entonces Purushottam preguntó: Prabhupada,
¿Llegaron a la luna? Sí, Prabhupada, dijo Purushottam entusiasmado. Aterrizaron en la luna. Prabhupada sonrió. Dhananjaya recuerda. Prabhupada otra vez me movió la frente. Di la vuelta y me senté. Pensé que quería que lo masajeara de frente, pero de nuevo puso sus manos en mi cabeza y la masajeó. Dijo, ¿no puedes aprender esto tan simple, masajear mi cabeza? Y había estado mirando el televisor sin prestarle atención a mi servicio. Traté una vez más, pero otra vez Prabhupada dijo, todavía no sabes cómo hacerlo. Le dije, Prabhupada, hago lo mejor que puedo. Él se rió y contestó, está bien, continúa. Prabhupada le preguntó a Purushottam, ¿qué ves? Están explorando la superficie de la luna, dijo. ¿Y qué hay allí? Parece que alunizaron dentro de un cráter. El terreno es arenoso, con algunas rocas. Mire, están mostrando algunas sombras de las rocas que están por allí. ¿Es lo único que ves? ¿No hay gente? ¿No hay árboles? ¿No hay ríos? ¿No hay casas? No, contestó Purushottam. La luna está vacía. No aterrizaron en la luna, dijo Prabhupada enfáticamente. Eso no es la luna. Más tarde, cuando Malati le llevó el almuerzo, Prabhupada dijo, lo que Malati ha hecho, este pequeño Kichori para Krishna, es mucho más grande que lo que ellos hicieron. Aunque sus habitaciones estaban incompletas y los trabajos de renovación eran ruidosos y molestos en Buri Place, Prabhupada decidió mudarse. No estoy apegado a un apartamento cómodo, dijo. Mi apego es a vivir acompañado de devotos. Se estaba mudando en un momento en que las ventas del disco estaban bajas. Por eso, los devotos compraban las provisiones a medida que conseguían dinero. Sin embargo, estaban satisfechos por tener a Prabhupada con ellos y por el hecho de que él les supervisara el trabajo. Tamal Krishna llegó desde Los Ángeles y, además de supervisar gran parte de la construcción, comenzó a sacar a los devotos diariamente a cantar en las calles y a vender revistas de vuelta al Supremo. Yamuna cosía cortinas desde la mañana hasta la noche. Ishana, Shyamasundar y otros trabajaban todo el tiempo posible en la renovación. Y todos los días Prabhupada pasaba caminando por el edificio para observar el progreso. Faltaba apenas una semana para la apertura y Shyamasundar seguía trabajando en el techo. Ni siquiera había comenzado el altar. Una vez más, los otros devotos se quejaron con Prabhupada de que Shyamasundar era muy lento, pero él respondió, quiere hacerlo artístico, dejen que lo haga. Esta vez, por iniciativa propia, Shyamasundar le pidió a George una donación para el altar. George le dio 2.000 libras y Shyamasundar eligió 2 placas de mármol siena, dorado y otras 2 de mármol rojo. Aunque Prabhupada tenía un par de deidades de 43 centímetros de Radha y Krishna talladas en madera, no planeaba usarlas, y el tamaño del altar que Shyamasundar estaba construyendo claramente requería deidades más grandes. Un día llamó por teléfono el señor Doyal, en representación de una gran sociedad hindú londinense. Había oído decir que los devotos querían deidades de Radha y Krishna, y él tenía un par que podía donar. Cuando Prabhupada supo la noticia, envió a Tamal Krishna, a Mukunda y a Shyamasundar a la casa del señor Doyal a verlas. Radha y Krishna eran de mármol blanco, de unos 40 centímetros de alto. Los devotos nunca antes habían visto deidades tan grandes y les ofrecieron reverencias. Cuando volvieron al templo le contaron a Prabhupada, quien dijo, llévenme allí de inmediato. Srila Prabhupada, acompañado por Shyamasundar, Mukunda y Tamal Krishna,
Llegó en una camioneta a la casa del señor Doyal. Prabhupada entró en la sala de estar y se sentó. Las deidades, cubiertas con una tela, estaban sobre una mesa en una esquina. Tamal Krishna estaba a punto de descubrirlas cuando Prabhupada lo detuvo. No, está bien. Prabhupada se sentó y conversó con el señor Doyal. Le preguntó acerca de su trabajo y de qué parte de la India había venido. También conoció a su familia. Prabhupada y su anfitrión conversaban mientras los devotos escuchaban. Swamiji, dijo el señor Doyal luego de un rato, quiero mostrarle mis deidades. Sí, contestó Prabhupada, las veré dentro de un rato. Prabhupada comenzó a hablar de su misión consciente de Krishna y después de un rato el señor Doyal pidió de nuevo, por favor, mire las deidades. Y mientras lo decía, se puso de pie y descubrió a Radha y Krishna. Oh sí, dijo Prabhupada, uniendo las manos en señal de respeto. El señor Doyal explicó que llevó a las deidades desde la India para su propio uso, pero que en el trayecto un pequeño pedazo del dedo de Radharani se había roto. Por lo tanto, de acuerdo con la tradición hindú, las deidades no podían ser instaladas. Tamal Krishna, dijo Prabhupada, fíjate cuán pesadas son esas deidades. Tamal Krishna puso una mano en la base de Radharani y la otra alrededor de su hombro y la levantó. No es tan pesada, dijo. Shyamasundar, dijo Prabhupada, fíjate cuán pesado es Krishna. Las deidades en realidad eran pesadas para que una sola persona las llevara. Pero los devotos entendieron la intención de Prabhupada. No está mal, dijo Shyamasundar, mientras sostenía a Krishna unos centímetros fuera de la mesa. Sí, dijo Prabhupada de manera terminante, creo que están bien. Nos las llevamos. Tenemos nuestra camioneta. Y de pronto, Prabhupada se estaba yendo. Sus discípulos lo seguían, mientras llevaban cuidadosamente a Radha y Krishna. Prabhupada le agradeció al señor Doyal. Pero Swamiji, protestó el señor Doyal, quien no estaba preparado para esta rápida salida. Por favor, nuestra sociedad se ocupará de llevarlas. Pero Prabhupada ya estaba afuera, dirigiendo a sus hombres hacia la camioneta. Por favor, espere, insistió el señor Doyal. Tenemos que arreglarlas primero. Luego puede llevárselas. Tenemos un experto, dijo Prabhupada. Él puede arreglar esas cosas. Hablaba con el señor Doyal y al mismo tiempo dirigía a sus discípulos. Abrió la puerta de la camioneta y Shyamasundar y Tamal Krishna entraron lentamente. Colocaron con cuidado a Radha Krishna en el interior. Tamal Krishna se arrodilló atrás para sujetar a las deidades con seguridad y Shyamasundar se ubicó en el asiento del conductor. Vamos, ahora conduce, dijo Prabhupada, y salieron mientras les sonreía al señor Doyal y a su familia, quienes se quedaron juntos en la acera. Shyamasundar había conducido unas cuantas cuadras cuando Prabhupada le pidió que detuviera la camioneta. Se volvió hacia el asiento trasero y ofreció oraciones. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Miró durante mucho tiempo a Krishna, quien era blanco y con un ligero tinte azulado, y también contempló a la exquisitamente blanca Radharani, que estaba al lado de Krishna. Krishna es muy amable, dijo, ha venido de este modo. Luego le dijo a Shyamasundar que condujera lentamente de regreso al templo. Prabhupada supervisó con atención el traslado de las deidades por los devotos hasta el segundo piso. Radha y Krishna ya estaban en su templo. Los devotos estaban atónitos y felices de ver a Prabhupada en un estado tan animado e intenso. Colocaron a las deidades en una parte sin cortinas de su propio cuarto y luego se sentó en su escritorio. Prabhupada sonrió. Krishna hizo un gran truco.
En el Mahabharata también, explicó, hay incidentes en los que Krishna hace engaños. Uno de esos trucos fue cuando aceptó ponerse del lado del general que viera primero en la mañana. Los dos generales contendientes, Arjuna y Duryodhana, fueron juntos a la carpa de Krishna temprano en la mañana, mientras él dormía. Estuvieron de acuerdo en que uno de ellos se colocaría a la cabecera de Krishna y el otro sus pies, y esperarían a que despertara. Duryodhana eligió la cabecera y Arjuna eligió sus pies. Cuando Krishna despertó, vio a Arjuna. Ese fue un gran truco realizado por Krishna, dijo Prabhupada. De modo similar, este también lo fue. También contó cómo Krishna engañó a Madre Yasoda cuando trató de disciplinarlo. Él salió corriendo y ella lo siguió. Lo atrapó y trató de atarlo con sogas. Pero cada vez tenía que agregar más sogas, dijo Prabhupada, porque las que utilizaba eran demasiado cortas. Krishna puede hacer cualquier truco. Este fue uno más. Ellos hicieron mucho esfuerzo para llevar a las deidades a este país, pensando que serían para su centro hindú, pero todo el tiempo Krishna quiso venir a este templo. Este rasguño en la mano de la deidad es un truco de Krishna y ahora nosotros las tenemos. Prabhupada, dijo Mukunda, ¿usted raptó a Krishna? Sí, dijo Prabhupada. Una vez ya estaba en el banco y el gerente tenía un plan, pero yo lo frustré. Entonces me dijo, señor D, usted debió haber sido político. Prabhupada se rió, luego se puso serio y les pidió a los devotos no hablar del asunto. Mucha gente podría no entender cómo pudo instalar una deidad astillada. Los devotos aceptaron guardar el secreto, pero no tenían dudas de que el amor de Prabhupada por Krishna trascendía las costumbres hindúes. Radha y Krishna habían ido a Londres por el deseo de Prabhupada. ¿Cómo se visten deidades tan grandes como estas?, preguntó Yamuna. Ya traen puestas sus ropas. Prabhupada dijo, tráigame un poco de ropa. ¿Qué tipo de ropa, Prabhupada? ¿Cómo sería? Como en las láminas, contestó. Bueno, hay muchas imágenes diferentes, dijo ella. A veces Krishna tiene puesto una kurta larga con vuelo, otras veces tiene un dhoti y en otras usa una gran corona. Krishna se ve muy bien con ropa color azafrán, dijo Prabhupada. Hagan unos dhotis de seda de color amarillo y azafrán. Yamuna consiguió 3 saris de seda con bordes plateados y dorados. Prabhupada le indicó el diseño que quería y le dijo a Yamuna cómo hacer las coronas. Faltaban apenas unos días para la ceremonia de instalación, movido por el cual Yamuna comenzó a trabajar casi de manera ininterrumpida con su máquina de coser. Prabhupada iba varias veces al día para ver cómo avanzaba. Shyamasundar casi había terminado el altar, excepto por la parte del señor Jagannath y la cúpula que se erigía sobre el trono de Radha y Krishna. Ambas cúpulas y el altar del señor Jagannath se apoyarían sobre 4 grandes columnas de madera de casi 2 metros de alto. 2 columnas posteriores sostendrían una base de mármol para apoyar las deidades de Jagannath y 2 columnas frontales sostenían el gran dosel de terciopelo de Radha y Krishna. Las columnas eran grandes y pesadas. Shyamasundar las llamaba patas de elefante. Estaban en un lugar en el altar, aunque Shyamasundar no había tenido tiempo todavía de asegurarlas. El día previo a la instalación, Shyamasundar colapsó debido al cansancio. El día de la apertura, muchos invitados, en especial hindúes, llenaron el templo en respuesta a los volantes y a los avisos. Apple Records envió un florista profesional, quien decoró la sala con arreglos florales. También estaban allí operadores de la cadena televisiva BBC para grabar la ceremonia. Mientras la mayoría de los devotos realizaban kirtan, Prabhupada detrás de una cortina y en el otro extremo del templo bañaba a Radha y Krishna. El plan era que, después de la ceremonia del baño, las deidades serían colocadas en el altar y Yamuna las vestiría. Una vez que estuvieran vestidas y en su trono, la cortina se abriría para que todos los invitados pudieran contemplar a Sri Radha y Krishna. Prabhupada daría la clase y luego todos comerían. Pero debido a la planificación de Shyamasundar, la instalación casi termina en desastre.
Prabhupada había terminado de bañar a las deidades. Cuando fueron colocadas en el altar de mármol, de repente las columnas, pata de elefante, tambalearon. La cúpula que se erguía por encima de las deidades colapsó. Prabhupada vio el peligro. En una décima de segundo saltó al altar y con gran fuerza sostuvo las pesadas columnas. «¡Saquen esto de aquí!», gritó. Mientras los brazos de Prabhupada protegían a las deidades, los muchachos quitaron la cúpula y 2 devotos a la vez sacaron cada una de las columnas. Las deidades no sufrieron ningún daño. Cuando Prabhupada estaba detrás de las cortinas rescatando a Radha y Krishna, del otro lado de la cortina, los invitados y los reporteros esperaban la aparición de las deidades. Sin saber nada de lo sucedido, los invitados solo vieron devotos que salían detrás de la cortina llevando grandes pilares y una cúpula. La gente de la BBC comenzó a filmar la cúpula y los pilares mientras salían detrás de la cortina. Creyeron que era parte de la procesión ceremonial. Los pocos devotos que estaban detrás de la cortina estaban asombrados, pero en ese punto no había tiempo para disculpas ni para elogios. Yamuna vistió a las deidades mientras Prabhupada la apuraba. Cuando al final todo estuvo listo, Prabhupada abrió las cortinas principales y reveló las formas bellas del Señor Krishna y de Radharani al templo lleno de invitados. Un devoto comenzó a ofrecer artik, mientras Prabhupada, que vestía un chadar de color azafrán y una guirnalda de claveles, se mantuvo de pie a un costado mientras miraba de manera reverencial a Radha y Krishna como su adorador y protector. Esa fue la culminación de meses de esfuerzo. En realidad fueron años de planificación los que precedieron ese auspicioso acontecimiento. 100 años antes, Bhaktivinoda Thakur había tenido la esperanza de que un día la conciencia de Krishna llegaría a Inglaterra. Por su parte, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati también lo había deseado. En ese momento se inauguraba un templo autorizado de Radha y Krishna, donde se predicaba la conciencia de Krishna. Era una ocasión histórica para el Gaudiya Vaishnavismo. Una orden de larga duración de los acharyas previos había sido cumplida. Prabhupada les había enviado invitaciones a varios de sus hermanos espirituales de la India. Ninguno de ellos pudo ir, por supuesto, pero al menos estarían complacidos al saber que ese sueño de Bhaktisiddhanta Sarasvati se había cumplido. Prabhupada tenía 73 años. Había inaugurado 21 templos en 3 años. Recientemente les había dicho a sus discípulos que debían tratar de formar un consejo directivo para ISKCON. El objeto era liberarlo a él de la administración y permitirle concentrarse por completo en presentar la biografía consciente de Krishna. Esta literatura podría introducirse en todos los hogares del mundo, así como en escuelas y universidades, para beneficio de todos. Sería en esos libros donde viviría. ¿Cuánto tiempo le quedaba en este mundo? No lo sabía. Había dicho, pero quería seguir sirviendo y tratando de complacer a su Guru Maharaj vida tras vida. No obstante, a pesar del deseo de Prabhupada de retirarse del trabajo activo y dedicarse a escribir libros, allí estaba instalando deidades en un templo nuevo y protegiéndolas del descuido de sus discípulos. Si no hubiera estado presente, la celebración habría sido un desastre. Tantos discípulos trabajando y aún necesitaban su guía espiritual. ISKCON recién estaba comenzando a crecer. Prabhupada no quería abrir solamente 21 templos, sino al menos 108. Sus viajes por el mundo y la impresión de los libros recién comenzaban, y como todo lo demás, la cantidad de discípulos aumentaba. El prestigio de su movimiento aumentaría, y con ello la oposición de los ateos. La conciencia de Krishna crecía y Prabhupada estaba al frente de ese movimiento. «Veo que todo brilla a mi alrededor», dijo, «esa es la gloria de Krishna». Se vio a sí mismo como un sirviente de su maestro espiritual. El brillante futuro estaba en manos de Krishna. Prabhupada llamó a Shyamasundar. Aunque al principio estuvo enojado debido al desastre que se había producido cerca del altar, admitió que sus discípulos habían hecho lo mejor que pudieron. Le dijo que el templo estaba hermoso y que le agradaba. Luego pidió que colocaran al frente un cartel con letras doradas sobre fondo azul. Allí se leería: Templo Radha Krishna. Este templo fue construido con gran esfuerzo y trabajo por Shyamasundar Das Adhikari.
El día de la partida de Prabhupada desde Londres, él distribuyó algunos de sus efectos personales, como suéteres y bufandas, entre sus discípulos. Después bajó solo las escaleras al templo para ver a las deidades. Ofreció reverencias postrándose completamente en el suelo por largo tiempo y luego se puso de pie mientras miraba a Radha Krishna. Yamuna recuerda, Prabhupada miraba a las deidades con devoción completa. Amaba a esas deidades. Había comentando acerca de su exquisita belleza y de cómo se complementaban entre sí. A veces Radharani se veía muy hermosa, pero el brillo de la cara de Luna y de los ojos de Krishna era insuperable. Prabhupada me vio y con gran convicción me dijo, si practicas y sigues las instrucciones, tal como te enseñé para adorar a las deidades, y si lees los libros que imprimimos, eso es suficiente para que regreses con Dios. No necesitas aprender nada nuevo. Simplemente practica lo que te enseñé y tu vida será perfecta. Luego, sin más, se fue. Aquí acaba el capítulo. Qué emocionante, ¿eh? Es que cuando cuenta lo de Radha Londonismo